Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les intriga y conmueve profundamente, como la fama. Esa fuerza arrolladora puede no solo cambiar radicalmente la vida de una persona, sino también tener un impacto profundo y a menudo inesperado en la de su familia. Es una realidad compleja, llena de matices, desafíos y, por supuesto, de un orgullo inmenso que puede resonar a través de generaciones. Y para ilustrarlo de manera vívida y conmovedora, vamos a poner el foco en un nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, un nombre que evoca talento, carisma y una trayectoria meteórica: Can Yaman. ¿Cómo afectó la explosión de popularidad de este actor turco, que ha conquistado corazones y pantallas en todo el mundo, a su círculo más íntimo? ¿Cómo se adaptaron sus padres, sus abuelos, quizás sus hermanos, a esta nueva y deslumbrante realidad? Vamos a desgranar esta fascinante historia, paso a paso, explorando las diversas facetas de esta transformación familiar, desde las emociones más íntimas hasta las adaptaciones prácticas que la vida pública impone. La historia de Can Yaman es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno, una narrativa que desafía las expectativas y celebra la serendipia y el talento. Un joven abogado con una prometedora carrera en el mundo legal, que casi por accidente, o quizás por un destino manifiesto, se ve catapultado a la cima de la industria del entretenimiento, convirtiéndose en uno de los actores más deseados y reconocidos a nivel global. Es una transformación que deja boquiabiertos a propios y extraños. Pero detrás de cada estrella fulgurante, detrás de cada éxito cosechado en escenarios internacionales, hay un equipo, hay un hogar, hay una familia que comparte el viaje, que vive cada ascenso y cada desafío como propio. Y en el caso de Can, este viaje ha sido, sin lugar a dudas, vertiginoso. Imaginen por un momento ese instante crucial, ese primer proyecto que empieza a ganar tracción, en que las miradas de la industria y del público se vuelven hacia él con una intensidad sin precedentes. Al principio quizás sea una emoción contenida, un orgullo silencioso que late en el corazón de sus seres queridos. Sus padres, Guldem y Guben, quienes lo criaron con valores sólidos, inculcándole la importancia del esfuerzo, la dedicación y la honestidad, y quienes lo apoyaron incansablemente en sus estudios de derecho, de repente ven a su hijo, al niño que acunaron, en pantallas de televisión que atraviesan fronteras, que llegan a rincones del planeta que jamás imaginaron. ¿Cómo se siente eso para unos padres? ¿Qué conversaciones surgen en la mesa de la cena familiar cuando el hijo que conocen íntimamente ahora es objeto de admiración mundial? Se desbordan de alegría, sienten una punzada de preocupación, o una mezcla agridulce de ambas emociones. Pensemos en la privacidad, ese bien tan preciado en cualquier vida, y mucho más cuando se trata de una figura pública de la talla de Can Yaman. La fama, especialmente la de una estrella que irradia carisma y atractivo, viene acompañada, inexorablemente, de una lupa. De repente las personas que antes conocían a Can como el hijo cariñoso, el sobrino atento, el amigo leal, ahora lo ven como un ídolo, un objeto de deseo, una figura que trasciende lo ordinario. La prensa rosa, siempre ávida de detalles jugosos, los paparazzi, siempre al acecho de una instantánea exclusiva, las especulaciones, los rumores que a menudo circulan sin ton ni son, todo esto, sin duda, debió ser un torbellino, un remolino de emociones y situaciones inesperadas para la familia Yaman. Seguramente al principio debió ser desconcertante, incluso un poco abrumador. Es fácil imaginar a sus padres intentando protegerlo, intentando mantener un cierto grado de normalidad en sus vidas, un oasis de tranquilidad en medio de la tempestad mediática, mientras el mundo entero, o al menos una gran parte de él, se enamora perdidamente de su hijo. Pero la esfera de influencia de la fama no se detiene en los padres. ¿Qué hay de los abuelos? Para ellos, ver a su nieto, a quien quizás recuerdan correteando por el jardín de niños, construyendo castillos de arena o aprendiendo a montar en bicicleta, ahora aclamado por multitudes, presentado en alfombras rojas, protagonista de proyectos internacionales, debe ser una mezcla vertiginosa de asombro y una alegría que, me atrevo a decir, trasciende lo ordinario. Es un orgullo que se extiende a través de generaciones, ¿no creen? Quizás sus abuelos, acostumbrados a una vida más tranquila, a un ritmo más pausado, ahora se encuentran respondiendo preguntas sobre Can en sus círculos sociales, compartiendo anécdotas de su infancia con una sonrisa radiante, convirtiéndose, a su manera, en embajadores silenciosos pero orgullosos de su nieto famoso. Es la validación de una vida, de un legado, que se proyecta en la figura de su descendiente. La transición de ser un ciudadano CEO Moon con una vida trazada por las convenciones y las rutinas, a ser una figura pública de renombre mundial, con una agenda apretada y una exposición constante,
no es algo que se pueda planificar fácilmente ni que se pueda asimilar de la noche a la mañana. Para la familia Yaman, esto significó una adaptación constante, un proceso de aprendizaje continuo. La forma en que las personas los trataban, las oportunidades que surgían de la nada, e incluso las preocupaciones que podían tener sobre la seguridad, el bienestar y la salud mental de Khan, todo debió haber cambiado drásticamente. La vida privada se vio invadida, las rutinas alteradas, y la necesidad de mantener una fachada de normalidad, mientras se lidiaba con lo extraordinario, se convirtió en un arte. Hemos tenido la fortuna de ver, a través de entrevistas y de las propias redes sociales de Khan, fragmentos de la cercanía y el afecto que mantiene con su familia. Muestra a menudo fotos entrañables con su madre, hablando con un cariño y una admiración palpables de su padre, y hay un respeto que emana de cada gesto y palabra. Esto nos da una pista valiosa de que a pesar de la vorágine de la fama, de los viajes constantes y de los compromisos que lo alejan de casa, los lazos familiares se han mantenido increíblemente fuertes. Y eso es algo que sinceramente admiro profundamente. Porque en medio de los flashes de los escenarios internacionales, de las exigencias de una carrera en constante ascenso, encontrar el tiempo, la voluntad y la energía para mantener esa conexión genuina, para nutrir ese vínculo, es un verdadero tesoro, una joya que brilla con luz propia. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa en el jardín de la fama, ¿verdad? La fama también puede traer consigo presiones inmensas, expectativas desmedidas y, en ocasiones, una carga emocional considerable. Khan Yaman, siendo un actor muy activo en redes sociales y muy presente en la vida pública, a menudo comparte aspectos de su vida personal. Sin embargo, es muy probable que existan ciertos límites, fronteras invisibles que él y su familia hayan establecido, de manera tácita o explícita, para proteger su espacio personal, su intimidad y su cordura. La fama puede generar envidias, comentarios malintencionados, críticas destructivas, y una familia que apoya a una figura pública debe estar preparada para lidiar con estas facetas oscuras de una manera u otra. Quizás han desarrollado estrategias para manejar la atención mediática, para filtrar lo que les afecta y lo que no, para celebrar los éxitos con humildad y gratitud, sin dejarse arrastrar por la vorágine de la adulación o las turbulencias de la crítica. Es un equilibrio delicado y constante. Pensemos también en cómo la vida de la familia Yaman pudo haberse enriquecido en otros aspectos, más allá de lo puramente emocional. La capacidad de Khan para generar recursos y presumiblemente, para compartir esos beneficios con su familia, abre puertas a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades. Quizás han podido viajar más, conocer lugares que antes solo soñaban, disfrutar de comodidades que antes no eran accesibles, o incluso dedicar recursos a apoyar causas benéficas que les importan profundamente, dejando una huella positiva en la sociedad. La fama, cuando se maneja con responsabilidad, generosidad y un sentido de propósito, puede convertirse en una poderosa herramienta para el bien, y es muy probable que la familia Yaman también haya sido testigo y partícipe de este lado positivo de la moneda. Es la oportunidad de influir, de mejorar, de ser un agente de cambio. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es la posible influencia que la fama de Khan ha tenido en su propia percepción de sí mismo y en su relación con su familia. Cuando uno es tan admirado, tan aclamado, es fundamental tener personas a tu alrededor que te mantengan con los pies en la tierra, que te recuerden quién eres más allá de la imagen pública, que te conecten con tu esencia. Y estoy seguro de que su familia ha jugado un papel crucial en eso. Ellos lo conocen desde siempre, conocen sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades, y ese conocimiento incondicional, ese amor que no depende del éxito o el fracaso, es un ancla invaluable en el vertiginoso mundo de la celebridad. Son el espejo donde Khan puede verse a sí mismo de manera honesta y sin filtros. Además, la fama de Khan Yaman ha trascendido las fronteras de su país natal, Turquía. Él se ha convertido en un embajador cultural, un puente entre naciones, conocido y apreciado en países tan diversos como Italia, España, Latinoamérica y muchos otros. Esto significa que la familia Yaman, de manera indirecta, también se ha beneficiado de esta apertura al mundo. Han podido ver a su hijo brillar en escenarios internacionales, han sido testigos de cómo su talento es reconocido y apreciado por diferentes culturas, han sentido el orgullo de que su hijo sea un símbolo de conexión y entendimiento entre pueblos. Es un sentimiento de orgullo que, sin duda, los llena de una satisfacción profunda y duradera. Y hablando de satisfacción, es importante recordar que el camino hacia la fama rara vez es lineal, raramente es un camino de rosas sin espinas. Hubo sin duda momentos de duda, de esfuerzo incansable, de sacrificio personal.
Can Yaman, antes de ser la estrella que es hoy, tuvo que trabajar duro, formarse con dedicación, buscar oportunidades en un mercado competitivo, enfrentarse a rechazos y superar obstáculos. Y en todo ese proceso, la fe inquebrantable y el apoyo incondicional de su familia debieron ser pilares fundamentales, rocas inamovibles sobre las que construir su sueño. Me imagino a sus padres brindándole ánimos constantes, quizás incluso ayudándole en las etapas iniciales de su carrera, creyendo en su potencial con una fe ciega cuando quizás él mismo dudaba o flaqueaba. Esa confianza familiar es un combustible poderoso para cualquier aspiración, un motor que impulsa hacia adelante. Consideremos también el aspecto de la seguridad. Cuando una persona se vuelve tan famosa, las medidas de seguridad se vuelven una preocupación importante, un elemento que no se puede obviar. Es probable que la familia Yaman haya tenido que adaptarse a un nuevo nivel de precauciones, tanto para Can como para ellos mismos. Las visitas a casa, las apariciones públicas, las interacciones cotidianas, todo puede requerir una planificación adicional, una mayor atención a los detalles y un nivel de cautela que antes no era necesario. Es un pequeño precio a pagar por el éxito y la proyección mediática, pero es un detalle que cambia la rutina, la dinámica de la vida y la forma de relacionarse con el entorno. En definitiva, la fama de Can Yaman no ha sido solo un fenómeno mediático que ha iluminado su carrera, sino una fuerza transformadora que ha impactado profundamente en su núcleo familiar. Ha traído consigo desafíos innegables en términos de privacidad y exposición pública, pero también ha brindado oportunidades de crecimiento personal y familiar, de orgullo compartido y de experiencias únicas que marcan una vida. Ha fortalecido, creo yo, el vínculo familiar, al obligarlos a navegar juntos por este nuevo y emocionante capítulo de sus vidas, un capítulo escrito en el idioma universal del éxito y la admiración. Y lo más importante, a pesar de todo el brillo y el glamour que rodea a Can, han sabido mantener los pies en la tierra, anclados en los valores que los definen como familia, el amor, el respeto, la humildad y la unidad. Es una historia que nos recuerda, con contundencia, que detrás de cada gran figura pública, de cada rostro que ilumina las portadas, hay un hogar, hay personas que aman, que apoyan y que comparten ese viaje extraordinario, convirtiéndose en el verdadero cimiento de todo el éxito. Así que, para resumir y recapitular, hemos visto cómo la fama de Can Yaman ha impactado a su familia en múltiples niveles, desde la adaptación a la constante atención mediática y la inevitable pérdida de privacidad, hasta el inmenso y justificado orgullo de ver a su hijo triunfar a escala mundial. Hemos reflexionado sobre la importancia vital de los lazos familiares para mantener la perspectiva, la cordura y la fortaleza en medio de la vorágine de la celebridad, y cómo, a pesar de los desafíos inherentes, la admiración mutua y el amor familiar permanecen como pilares fundamentales e inquebrantables. Es un testimonio de la resiliencia y la fuerza de los afectos humanos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de la familia Yaman y cómo la fama de Can ha moldeado su realidad, tanto para bien como para reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la fama es un regalo que enriquece las vidas de las familias de las celebridades, o consideran que es más bien una carga que desafía sus cimientos? ¿Cuáles creen que son los mayores retos? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus propias experiencias o percepciones en la caja de comentarios de abajo, estoy deseando leerlos y entablar un diálogo enriquecedor con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado inspirador o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que pueda estar interesada en esta fascinante historia sobre la familia y la fama. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias, exploraciones y reflexiones. Gracias por acompañarnos hoy en esta profunda inmersión. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que inspiran y transforman. Hasta pronto.